buscando un servicio de lavandería? Master Clean es tu mejor opción. Aprovecha nuestros increíbles precios y promociones. Todos los martes, el kilo de ropa a solo 10 pesos. Tenemos servicio de planchado, lavamos cobertores, edredones individuales, matrimoniales y king. Estamos ubicados en Carretera Tuxtla-San Fernando, número 1135-C. Contáctanos al 61 5 22 96. Master Clean, tu mejor opción. Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está viendo? Como siempre, un gusto, aquí su amigo y servidor Alex Bernstein, dándole la bienvenida a este super programa que es El Zorro que Enseña. Tengo que dar aquí un gran agradecimiento a mis invitados el día de hoy. Yo sé que están haciendo un gran espacio en su agenda, que fue una gran dinámica lograr conseguir tener a todos nuestros invitados el día de hoy. Mr. Black, te doy la bienvenida otra vez a mi colaborador y guionista, director académico y, como no, co-host. Mr. Black, ¿cómo estás? Buenas noches. Voy subiendo de categoría. Mi estimado Alexander, un gusto y un gran saludo para nuestro querido auditorio y para aquellos que también van a observarnos posteriormente. Un placer estar aquí. Y bueno, tenemos de invitados a la licenciada Carla Yasmín Escobar Domínguez. Licenciada, muchas gracias. Ella, como nos dijo hace un momentito, es historiadora y decía con algo de pena: soy un ratoncito de ¿cómo se llama? Biblioteca. De biblioteca. Hola, le digo que eso que no la pene en ningún momento, al contrario, que la haga sentir más feliz, porque nos hacen falta muchos ratoncitos de biblioteca. Tenemos así un sesgo de ignorancia terrible a nuestro alrededor. Licenciada, muchas gracias, buenas noches y bienvenida a esta su casa, que es El Zorro que Enseña. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un proyecto muy interesante, me siento muy contenta de participar y de colaborar. No, usted, muchas gracias por darse tiempo de su agenda. Y bueno, al que ya hemos tomado como nuestro doctor y psicólogo de cabecera, hay que darle la bienvenida otra vez al doctor Luis Antonio Sánchez Trujillo. Doctor, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas noches, y no, gracias a ti, gracias a ustedes por la oportunidad de estar, un placer como siempre, y pues un abrazo a todos aquí en la sana distancia. Correctísimo. Gracias, doctor. Aborto legal y aborto ya. Esa es la situación, eso es lo que nos trae aquí el día de hoy. Pero antes, déjenme darle la debida presentación a nuestra invitada de hoy, a la licenciada en Historia por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ojo, de la UNICACH. Un saludo a todos los amigos que tenemos allá en la UNICACH. Nos estaba dando su matrícula, todo lo que ha trabajado, dónde ha estado. Yo preguntaba por la pronunciación de un proyecto en el que está, en colaboración con la organización de sociedad civil organizada Católicas por el Derecho a Decidir, y actualmente forma parte de DDCER, Chiapas. ¿Correcto? Sí, eso, lo quería decir bien. Que funge como promotora y activista de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a decidir. Es muy importante, que eso, repito, es lo que nos trae el día de hoy aquí. Y bueno, cursa actualmente la maestría en antropología en la Universidad Autónoma de México. Ya nos cambió. Sí, muy bien, licenciada, felicidades. Y está con un proyecto titulado Feminismos y Resistencias en Chiapas. El caso de las compañeras de las mujeres en situación de aborto.
Acompañante. Acompañantes, perdón. Voy a mandar a regañar a mi escriba. Acompañantes de mujeres en situación de aborto. Ok. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada, por estar con nosotros. Un verdadero gusto. Bueno, pues arranquemos, y como siempre tenemos que arrancar con una pregunta. Y es, ¿cuál es la definición técnica de aborto? Ok. Aborto tiene múltiples definiciones. Puede ser la interrupción de un embarazo antes de la semana número 20, después podría categorizarse como parto prematuro, o también se conoce como la interrupción del embarazo en cualquier momento, una interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación. Ambas opciones son válidas y no hay una definición universal, ¿no? Y creo que no puede existir una definición universal porque no podemos saber cuándo comienza la vida y cuándo no. En dónde podemos considerar que ya existe vida. Hace un año, en noviembre, acudí al encuentro de la Marea Verde que organizó el CIEC de la UNAM, y la doctora Ana Lucía Sixia nos comentaba, ella hace investigación sobre es una cosa del cerebro, y nos decía que la muerte es todo un proceso, es decir, hay una conceptualización de la muerte clínica, que es cuando se detiene el corazón. Sin embargo, no podemos decir en este momento ya se murió una persona, sino que se detiene el corazón y existen otros procesos que van deteniéndose poco a poco. Del mismo modo podemos hablar de la vida, es decir, no hay un momento exacto en este momento preciso empieza la vida, sino que es todo un proceso en el que poco a poco va construyéndose, pues conocemos el proceso de gestación, ¿no? Va creciendo de óvulo fecundado a cigoto, de cigoto a embrión, de embrión a feto. Son varias etapas, entonces no podemos decir en este momento existe y en este momento no. Doctor, por favor. Pues la palabra aborto en realidad, pues simple y sencillamente significa interrupción de algo, de la continuidad de algo, viene del latín abortus, ¿no? Claro, en nuestro contexto se ha hecho referencia casi exclusiva, como decía la maestra, a la interrupción pues del embarazo, puede ser antes de que sea viable, que en este caso sigue considerándose pues es un aborto, o a partir de que es viable, pues entonces se le ha conocido como embarazo, nacimiento prematuro, que lleva parto prematuro, ¿no? Entonces, pero sin embargo es fluctuante, ¿no? Incluso los criterios de 20 a 26 semanas se mueven, depende mucho también del lugar geográfico. En algunos países es antes, en otros después la consideración. Es toda una apuesta, en realidad, tiene que ver con esto, con que la vida y la muerte son procesos y que como tal es como muy difícil establecer, bueno, cuándo inicia uno y cuándo termina el otro. Sobre todo hablando de la vida humana, como que el tema a discusión ha sido mucho últimamente esto de la conciencia, ¿no? Esto de, bueno, saber a partir de qué momento podríamos hablar de persona, en ese sentido de que haya una conciencia capaz de percibir una base neurológica que estuviera ya ahí disponible o viable, podríamos decir, y que entonces a partir de ese momento podría hablarse de una persona. Antes de esto no. Es toda una discusión muy compleja y de ahí que sea un tema tan controversial en sí mismo. Bueno, si a eso le añadimos todo el factor cultural, religioso, ético, moral que está atravesando la discusión del tema del aborto, pues lo hace un tema muy complejo en realidad, con muchas aristas, pero básicamente pues el aborto es esta interrupción simple y sencillamente que puede ocurrir en cualquier momento, puede deberse bien a causas naturales, muchas veces ocurre, o bien pues por un proceso inducido, ¿no? Excelente. Mr. Black, ibas a... Licenciada, vale la pena establecer aquí, porque hemos hablado en generalidad de la interrupción del embarazo, ¿qué diferencia habría entre un aborto voluntario, un involuntario, y también apelando necesariamente a la Organización Mundial de la Salud, que establece la categoría de aborto seguro? ¿Cuál sería la diferencia entre aborto seguro y aborto inseguro?
Ok, un aborto inseguro es un aborto que se realiza en condiciones que no son como el concepto lo dice, que no son seguras, es decir, que no se hace con el instrumental correcto. Por ejemplo, tenemos la idea de que un aborto realizado en un hospital es muy seguro, pero por ejemplo los servicios de salud pública siguen practicando legrados, y el legrado es una práctica que ya no está recomendada por la Organización Mundial de la Salud. El médico procede casi a ciegas en el útero con un instrumento filoso que es como una cuchara que tiene un agujerito en medio, y durante el procedimiento puede haber perforación uterina, hemorragia y muerte, y esto se practica en el hospital. Entonces, un aborto que se hace, por ejemplo, con medicamentos sin el protocolo correcto puede ser un aborto inseguro. Un aborto que se realiza con un gancho es un aborto inseguro. Un aborto seguro, en varias formas de hacer un aborto seguro. Dos formas más seguras son una AMEU, que es una aspiración manual endouterina, y funciona con una cánula que es similar a un popote, solo que es más flexible, y el grueso de la cánula depende de la etapa del embarazo. Este procedimiento se realiza estimulando un poco el cervix, de modo que se dilata un poco, introduciendo la cánula y extrayendo el contenido uterino con una jeringa al vacío. Es una jeringa grande. Se puede realizar por personal médico o por personal de partería debidamente capacitado. Y otra forma de aborto seguro es un aborto con medicamentos, en donde se siguen varios pasos, es decir, tomar un ultrasonido, verificar que ese embarazo que el saco gestacional esté debidamente implantado en el útero, que no haya un embarazo ectópico, y que la paciente no tenga enfermedad renal, no tenga enfermedad hepática, no tenga sensibilidad al misoprostol. Hay dos técnicas con medicamentos. Misoprostol, para este procedimiento se necesitan 12 pastillas de misoprostol distribuidas en 3 aplicaciones de 4 pastillas cada 3 horas, y con mifepristona, una pastilla de mifepristona de 200 miligramos y de 24 a 48 horas posteriores. Lo más indicado son 36 horas después de la aplicación de la mifepristona, la colocación del misoprostol, del mismo modo que con el procedimiento de 12 pastillas, es decir, debajo de la lengua o entre la mejilla y la encía, dejando que se disuelva. Y el procedimiento es como el de un aborto espontáneo. Es decir, voy a explicar cómo funciona. El misoprostol lo que provoca son contracciones uterinas. Estas contracciones provocan el desprendimiento del endometrio y la expulsión por medio de la vagina, como una menstruación normal, un poco más abundante y un poco más dolorosa. El dolor y la abundancia del sangrado depende de la etapa del embarazo y del sangrado normal y de las sensaciones de dolor normales en cada paciente. Con la mifepristona durante el embarazo, una de las hormonas que aumentan son la progesterona. Esta progesterona funciona como un adhesivo, como pegamento para el endometrio en el útero, y la mifepristona la molécula tiene una forma similar al de la progesterona. Entonces los receptores de progesterona reciben la mifepristona, y en el útero el endometrio empieza a soltarse y a hacerse como gelatina, como cuando uno deja fuera la gelatina del refrigerador y empieza a deshacerse. Y 36 horas después, cuando se aplican 4 pastillas de misoprostol, este misoprostol provoca contracciones uterinas y la expulsión del mismo modo por medio de la vagina. Un aborto involuntario es un aborto que puede ser causado de forma natural, como un aborto espontáneo, y pues también puede ser provocado. Si es provocado, este aborto está penalizado. Para quien provoque un aborto que una mujer no desea, está penalizado en el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas. No, pues sí. Licenciada, ¿existe algún límite
médico en cuanto a la temporalidad para la aplicación de ese tratamiento químico en el desarrollo del embarazo? Lo más recomendable es hacerlo antes de la semana 12. Sin embargo, si una mujer está embarazada con una gestación mayor a este número de semanas, puede realizar el procedimiento. Sin embargo, se necesitan algunos conocimientos más especializados y también depende pues de la región. Por ejemplo, en México la tasa más alta de abortos que se realizan son antes de la semana 12, es decir, antes de que culmine el primer trimestre. Sin embargo, en otros países, el año pasado, igual en abril, acudí al Encuentro Nacional de Acompañantes de Mujeres en Aborto Autónomo y comentábamos que hay países, por ejemplo, como Pakistán, donde está penalizado y el acceso al misoprostol es muy complicado, donde los abortos se realizan a término. Es decir, estas mujeres podrían realizar estos abortos de forma muy segura, muy casi indolora, como un procedimiento médico muy sencillo, muy simple, que podrían aplicar en su casa, pero no. Como la distribución del medicamento está penalizada, también está prohibida, no tienen acceso, estas mujeres deben casi llevar a término el embarazo y casi al momento del parto practicarse un procedimiento. Este procedimiento sí no podría describirlo porque no lo conozco, pero nos da un entendimiento de que cuando hay acceso a los medicamentos y cuando hay información al que las mujeres puedan tener acceso, estos procedimientos son menos traumáticos, menos dolorosos. O sea, en verdad un procedimiento de aborto cuando es voluntario no resulta traumático, al contrario. Las mujeres después de someterse a un procedimiento de aborto expresan sentimientos de alivio, de tranquilidad, porque ven que su vida no va a ser truncada por una situación que no tenían planificada. Ok. Bueno, eso nos lleva a... Ya habíamos hablado, yo había hablado anteriormente en otro programa sobre la situación de cómo están las variantes, las vertientes del aborto en México, pero realmente, ¿cuál es el estatus? Se entiende que por causal legal en México hay dos formas, ¿no? Puedes abortar en sus 31 estados y en la Ciudad de México si fuiste víctima de violación y si tu vida está en riesgo por situación del producto, con excepciones de dos estados, tengo entendido, que son Querétaro y Mérida. Pero realmente, ¿cuál es el estatus mexicano? Realmente llega una mujer y dice, pues aquí está toda la documentación, la investigación, que soy víctima de violación, por favor, de manera tranquila, con esta medicación, con este proceso químico del que nos está haciendo conocimiento y compartiendo, adelante, aborto, o realmente no sucede, a pesar de que una mujer pueda llegar con todo su papeleo de soy víctima de violación. Pues sí, señorita, pero no vamos a hacer nada. Realmente, ¿qué pasa en México? En México existen depende de cada estado, hay causales. Para el estado de Chiapas son 3 causales. Okay. Si la vida de la gestante está en riesgo, si el producto presenta malformaciones genéticas o congénitas y si el embarazo es producto de una violación. En todos los estados está que si una mujer es víctima de una violación puede acceder a un aborto legal. Sin embargo, muchos casos se presentan donde las autoridades y el personal de salud se niegan a atender este tipo de casos y a ofrecer el acceso a estas mujeres a un aborto seguro. Esto no solamente está tipificado en el Código Penal, de que es una causa legal, sino que la norma 046, que es una norma que atiende específicamente a víctimas de violencia, especifica que una mujer ya no tiene que presentar papeleo. Es decir, una víctima de violación tiene muchísimos problemas para denunciar. Sabemos que el sistema de justicia mexicano es bastante deficiente. Entonces, someter a una mujer a un proceso de denuncio, tengo que solicitar una interrupción del embarazo. La norma 046 dice no. Si una mujer es víctima de embarazo, de una violación y a consecuencia de esa violación
tiene un embarazo, basta con que llegue al hospital, declare que es una mujer que está embarazada debido a una violación, escribe una carta de buena fe donde exprese: yo, Carla Yasmina Escobar Domínguez, mujer de 26 años, fui violada en tal fecha y producto de eso estoy embarazada y solicito al personal del hospital Gilberto Gómez Maza que me practique un aborto. Y eso basta para que se me practique la interrupción legal y segura. Sin embargo, mucho personal, la mayoría del personal no conoce la norma 046, muchísimos activistas tenemos que recordarlo, tenemos que explicarlo, tenemos que utilizar material de divulgación a las usuarias y muchas veces las usuarias saben a lo que se van a someter en los hospitales y prefieren hacerlo de forma voluntaria. Para hacer un aborto de forma voluntaria y autónoma existen redes de mujeres, es decir, mujeres que están capacitadas, que conocen todo el procedimiento de cómo se interrumpe un embarazo, todo el procedimiento de seguridad para las usuarias y que acompañan todo el proceso, es decir, dan acompañamiento emocional, dan acompañamiento pues casi médico y dan seguimiento para verificar que sea un embarazo completo, que no haya que realizar un procedimiento de residuos, que no haya una infección posterior, y etcétera, hasta 15 días después de la interrupción. Ok. Doctor Luis, en la ocasión pasada habíamos discutido, perdón Mr. Black, déjame ganarte tantito, sobre esta situación, esta discordia que a veces se da con los miembros de salud en cuanto a las líneas legales de su trabajo, por aquel tópico que hablábamos sobre la trata de personas. ¿Qué sucede aquí con la gente de salud? ¿No está capacitada? ¿Tiene algún conflicto entre el profesionalismo y mi código ético, mi formación? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la solución o la visión psicológica? ¿Qué sucede con nuestros empleados, con nuestros servidores públicos principalmente? Son varias cosas, como lo mencionas, ¿no? Por supuesto, la falta de información es fundamental para entender, pues, cómo se comportan muchas veces el personal de salud. No hay una formación integral, por supuesto. Tristemente, tanto al personal de salud de diferentes niveles, ¿no? Esta cuestión integral de educación no es tan fácil de encontrarla. Mucha gente tiene visiones como muy parcializadas o muy enfocadas, ¿no? Como en cuestiones muy técnicas, y de pronto esta otra parte de la dimensión humana se pierde con demasiada frecuencia en el ámbito de la salud, ¿no? Y sobre todo en la salud pública. Eso por un lado. A eso añadimos toda la carga moral, más que ética. Yo creo que es un problema moral, no ético, ¿no? En el sentido de que esta moral es esta construcción normativa, esta convención social implícitamente acordada muchas veces, de la cual somos partícipes y que heredamos, no con conciencia, no con reflexividad, sino simple y sencillamente porque desde pequeñas nos construyen con este conjunto de normas morales que se vuelven parte de nuestra identidad, de lo que Bourdieu llama el hábito, nuestras maneras automáticas de responder, que cotidianamente pues nos facilitan en algún sentido la vida, por supuesto. No tenemos que estar reflexionando todo el tiempo, sería agotador. En ciertos aspectos esto es funcional, pero en muchos otros aspectos esto no lo es, ¿no? Precisamente porque en automático la gente emite respuestas y también emite respuestas emocionales aprendidas sin la reflexividad que requiere el cambio social, ¿no? O sea, desafortunadamente pues las normas morales son muy viejas, ¿no? Demasiado, ¿no? O sea, y en mucho sentido esta doxa moral se ha vuelto un estorbo para pues poder cambiar la situación del mundo en todo sentido, y eso es lo que está pasando con el tema del aborto, ¿no? O sea, la carga religiosa, moral, judeocristiana, que en México es muy fuerte, dado pues que somos al fin y al cabo un país colonizado por un país, como ellos decían, los españoles son más papistas que el Papa, ¿no? Pues eso de alguna forma nos hereda, nos crea toda esta herencia que pasa a formar parte desde muy pequeños, de lo que pensamos, de lo que creemos, y entonces con estos argumentos muchas veces la gente se niega a realizar estos servicios, a pesar de existir normas, convenios internacionales, modificaciones también en ámbito de derecho pues legal, local, estatal, nacional, por supuesto, que todavía por supuesto hace falta mucho trabajar en ese sentido, pero el problema es que aunque estén las reglas, aunque estén las normas
las personas, como bien lo mencionas, se niegan muchas veces, ¿no? Por una cuestión personal, que está totalmente fuera de lugar en ese sentido, ¿no? Pero que por esta carga judeocristiana, que es muy fuerte, ¿no? Que toma la forma de lo que Jung llamaría un complejo, es decir, como una parte de la psique que tiene una energía poderosa y determina en gran medida la conducta de los seres humanos, es lo que en gran medida estorba, pues, la aplicación efectiva de estas leyes en todo sentido, no solo en el ámbito de la salud, ¿no? También en el ámbito legal. Todo el tema de la discriminación femenina es parte esencial de esto, ¿no? De cómo, pues, sistemáticamente muchas veces se vulneran los derechos de las mujeres precisamente por toda esta carga ideológica que forma parte de estas respuestas naturalmente asumidas desde la infancia. Doctor, en materia de psicología, más bien en el proceso clínico de la psicología, ¿qué repercusiones, psicológicas se observan en pacientes que han sufrido un inadecuado proceso de aborto? Se vuelve un trauma, ¿no? Generalmente yo lo que me ha tocado atender es un estrés postraumático, básicamente, ¿no? Podríamos calificar como tal cual, viene el DSM-5, el síndrome de estrés postraumático, que se refiere, ¿no? A toda esta sintomatología, ansiedad depresiva, ataques de pánico, insomnio, neuralgias, incapacidad de abandonar pesadillas, recurrencia del tema, en fin, toda una problemática ahí que toca atender, pero precisamente, como lo mencionas, en gran medida tiene que ver con la falta de este acompañamiento emocional adecuado, ¿no? O sea, en realidad el aborto es un tema delicado para la persona, a pesar de que esté como consciente del asunto, siempre es un tema que tiene que tener un acompañamiento emocional, ¿no? En ese sentido, nuestra visión de salud integral es muy pobre en nuestro país, ¿no? No, para nada muchas veces se considera este aspecto, ¿no? de la salud mental, la salud emocional de los seres humanos, a pesar de que en la actualidad la medicina es plenamente consciente de las repercusiones que tienen incluso para el ámbito orgánico estas cuestiones mentales, emocionales, ¿no? Pero aún así, en nuestro país sistemáticamente esto se desecha muchas veces. Y bueno, y además, con toda esta otra carga ideológica, moral, culposa, ¿no? Que muchas veces la mujer tiene que vivir el señalamiento, ¿no? Y muchas veces el señalamiento interno, ¿no? Porque precisamente la misma mujer tiene que pelearse con estas pautas morales inculcadas desde muchas generaciones atrás y desde la infancia, que precisamente no están ahí dentro pesando, son estas voces interiores que son las peores muchas veces, con las que hay que lidiar, y que de no haber esta consejería, este acompañamiento psicológico, pueden ser desastrosas y terribles. Tenemos casos incluso de suicidio, de mujeres que se han suicidado, han intentado suicidarse luego de practicar un aborto, de practicarse un aborto, precisamente por esta falta de acompañamiento, esta falta de conciencia de lo que implica, ¿no? De lo doloroso que puede ser, no porque sea un hecho en sí mismo, ¿no? Que tendría que ser así per se, sino porque todo lo que rodea la construcción sociocultural en torno al tema se vuelve muchas veces de estigma sobre la mujer y de una culpa enorme que se genera dada a toda esta, pues, introyección que se ha generado de estas pautas morales. En ese sentido, doctor, licenciada, comúnmente se plantea que, como una perspectiva contraria al aborto voluntario seguro, me atrevo a plantearlo de esta forma, como una consecuencia directa a irresponsabilidad, en una perspectiva de que la acción sexual no protegida lleva necesariamente a una acción de irresponsabilidad, y esta acción de irresponsabilidad trae como consecuencia este castigo, y por ende hay que cumplirlo, puesto que ya se cometió la falta. ¿Cuál sería su opinión con respecto a esta perspectiva? Licenciada. Sí, a mí me parece muy aterradora esta posición y esta exigencia que realizan algunos grupos antiderechos tenemos primero que plantear que en un mundo ideal todas las mujeres tendríamos acceso a métodos de anticoncepción, todas, absolutamente todas. Todas sabríamos perfectamente cuál es el método anticonceptivo más recomendable para cada persona. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene trastorno bipolar, puedo utilizar métodos anticonceptivos hormonales porque interfieren con mis estados emocionales y pueden detonar estados depresivos, estados de manía. Entonces yo tengo que utilizar métodos anticonceptivos de barrera con el riesgo que eso implica, porque los métodos anticonceptivos de barrera se rompen.
los métodos anticonceptivos de barrera pueden fallar. En un mundo ideal, todos los métodos anticonceptivos serían 100% seguros y no todos los métodos anticonceptivos son 100% seguros. Entonces, esta exigencia de si tú no te cuidas, tienes que hacerte cargo de un embarazo. Tenemos también que entender que la maternidad no es una obligación, es un derecho. No es emocionalmente, económicamente, que no está dentro de nuestros planes hacerlo, puede traer un montón de problemas de violencia intrafamiliar, de abandono, es una problemática que es como, vemos el asunto del aborto, pero no vemos todo lo que implica después, todo lo que implica un embarazo no deseado, que se trunque la vida y los planes, el proyecto de vida de las mujeres. Creo que es un tema del que no se habla nunca, del proyecto de vida, es decir, qué pensamos, qué planeamos, cuáles son nuestras metas. Es decir, no todas las mujeres desean maternar. Por ejemplo, yo no deseo maternar, no está dentro de mis planes. Y si en algún momento me viese en una situación de un embarazo, efectivamente sería un embarazo no deseado, y la decisión que yo tomaría muy personal sería interrumpir ese embarazo. Como es consciente, como mi plan de vida lo exige, y soy una mujer que ha asumido que la maternidad no es una responsabilidad, que el aborto no es un pecado que me va a llevar al infierno, sería un proceso en el que yo no necesitaría tanto acompañamiento, pero sí hay mujeres que tienen mucho conflicto con esto, sobre todo mujeres que son muy religiosas, por ejemplo. Por eso el proyecto de Católicas por el Derecho a Decidir me parece maravilloso, porque ellas hacen una relectura de la Biblia, una relectura de estos lineamientos, de estos dogmas religiosos, y dan un acompañamiento para las mujeres que sí tienen como una religiosidad y una fe bastante arraigada. Es adecuado. Es decir, por ejemplo, yo no me atrevería a realizar un acompañamiento a una mujer que tiene problemas y que ve su fe como estremecida por un procedimiento de aborto. No podría, porque yo no soy una mujer religiosa, no podría acompañarla desde la empatía. Entonces podría canalizar a Católicas por el Derecho a Decidir y ellas podrían hacerlo perfectamente. Entonces, como comentábamos, el asunto de las consecuencias emocionales, en muchas ocasiones ni siquiera es porque la mujer tenga conflicto con su decisión, sino por el estigma que la sociedad coloca y carga sobre ellas. Entonces, cuando es un asunto de decisión personal, también otra cosa, cuando el aborto, aunque sea electivo, aunque sea voluntario, si el médico, esto sucede muchísimas veces, lo hemos escuchado como activistas una y otra vez, que las mujeres se someten a una interrupción en una clínica, pero el personal médico resulta muy abusivo, antepone sus reglas morales, sus valoraciones morales, por encima de la salud emocional y física de las mujeres. Entonces, tiene como muchas aristas. Entonces, cuando una mujer es acompañada debidamente, cuando una acompañante le dice, tú no te preocupes, esto es tu decisión, nadie te presiona, tómate el tiempo, decídelo perfectamente, las mujeres no tienen ninguna... sí, luego tienen como sentimientos ahí medios raros que pueden sobreponer no tan complicadamente, pero cuando hay este tipo de violencia por parte del personal médico, cuando la familia se entera y hay recriminación y todas estas cosas, sí, como el doctor Luis lo mencionaba, hay consecuencias emocionales bastante graves. Doctor. Sí, el tema ¿no? Del modelo punitivo, ¿no? También de nuestra moralidad, ¿no? O sea, cometiste un error, hay que castigarlo, ¿no? Esa es como la lógica punitiva moral sobre la que tristemente muchas veces nos regimos, ¿no? Y además, en el caso de la maternidad, esto se suma a esta creencia tan divulgada del supuesto instinto materno, ¿no? O sea, que esto es como todo un discurso que nos han enseñado desde muy pequeñas, y que nos han dicho es que hay un instinto materno, ¿no? Casi las mujeres nacen
predefinidas, prediseñadas a ser madres y madresposas, ¿no? Como dice Marcela Lagarde, ¿no? Obviamente esto no es cierto, ¿no? Hay un montón de estudios, de investigación que prueba fehacientemente que no hay tales instintos, y algo caracteriza a la especie humana es esa pérdida de instintos, ¿no? Somos lo que somos precisamente porque perdimos esa base instintiva. Los instintos son programas preprogramados, biológicamente ya heredados, que le dicen a la especie exactamente qué hacer, ¿no? Claro, una abeja tiene un instinto para recolectar polen y llevarlo a su colmena, procesarlo y convertirlo en miel. Totalmente de acuerdo, ¿sí? No tiene que aprender la abeja, ¿no? No es como película de dibujos animados, ¿no? O sea, ya nace con esa predeterminación y para eso está diseñada. Los seres humanos no tenemos esa clase de programas, ¿no? Realmente no lo tenemos. Lo que tenemos son algunos reflejos, que muchos de ellos se pierden además en los primeros meses de vida, y pues nos queda mucho menos bagaje, ¿no? Para saber qué hacer y cómo vivir, ¿no? Eso nos da en gran medida pues esto que llamamos el libre albedrío, el tener que elegir pues qué podemos hacer con nuestra vida. En ese sentido, pues la maternidad es una elección, definitivamente lo es, ¿no? Como especie tenemos esa capacidad de elegir, ¿no? El tema es entonces, como ya lo mencionaba la licenciada maestra, que pues no vivimos en un entorno ideal, ¿no? O sea, sí, no existe un método 100% seguro, anticonceptivo, no existe esta condición de igualdad realmente hacia las mujeres, del conocimiento, la información, o sea, no existen, al contrario, tenemos una situación sumamente precaria y sobre todo aquí en países de América Latina, situaciones terribles respecto a estas desigualdades tan grandes que nos toca vivir y sobre todo, pues en ese sentido la interseccionalidad de estas desigualdades a las mujeres les pega terrible, ¿no? Aparte de la etnia, la raza, la condición de clase, pues el género es un factor fundamental para entender esto. Entonces, pues no podemos como seguir sosteniendo todo esto por el asunto. Y hay otro tema fundamental con la reproductividad, ¿no? Que muchas veces se piensa de una manera restringida. Reproducir es esto, ¿no? Tener hijos, darlos a luz, ¿no? Parir. No es cierto, ¿no? La reproducción en los seres humanos es un proceso larguísimo. Precisamente por la peculiaridad de nuestra especie de haber perdido los instintos, nuestro periodo de madurez es larguísimo, ¿no? O sea, realmente toda la primera infancia somos totalmente dependientes de las personas que nos cuidan, y desafortunadamente por este sesgo de género, pues es a la mujer a la que se le ha endilgado el proceso reproductivo en este sentido ampliado. La mujer no solamente tiene que parirlo, sino criarlo, educarlo, alimentarlo, vestirlo, enseñar. O sea, es una carga, es un trabajo de 24/7, ¿no? Durante los primeros años de la niñez, ¿no? De la infancia. Entonces, evidentemente, eso tampoco luego se toma en cuenta, decir, bueno, oye, o sea, no nada más es parirlo, es todo este esfuerzo y trabajo continuado que no se reconoce, que se invisibiliza, y al hacerlo tampoco se toma en cuenta a la hora de ver, ¿no? La carga enorme que significa tener un hijo o una hija, y pues que si no quieres, no quieres, ¿no? No tienen por qué obligarte, ni hay todo un criterio instintivo, ¿no? Que muchas veces se argumenta, ni se nace con esta preprogramación para saber ser madre, ¿no? Que muchas veces también se nos ha hecho creer, es que ya como es mujer ya va a saber, ¿no? Claro que no es todo un proceso pues de aprendizaje, entrenamiento, de ensayo y error muchas veces el que implica esto, ¿no? Ok. Déjenme un segundito para contestarle a Víctor Romo. Víctor, efectivamente, en el país no es que esté penalizado como tal el aborto. Tiene causales para accionar, ¿no? Se procura que se despenalice con ese término de manera legal para que muchas mujeres que lo practiquen, como ya nos explicó la licenciada, a través de un método químico seguro, lo que estamos procurando es que al hablar de seguridad es salvar una vida, que ese es el meollo, este es el discurso, esto es lo que se pelea, salvar la vida que está aquí presente y no encarcelarla por una elección o por su decisión. Hay muchas mujeres que en la actualidad en México tienen una estancia muy mala en las cárceles, y por eso he visto que ha aparecido la gente de Frena peleando contra la ley de amnistía, porque la ley de amnistía aboga por estas mujeres, y por eso estaba obteniendo más fuerza la despenalización del aborto. Ya hablamos que hay causales para poder abortar. La licenciada hoy nos acaba de esclarecer la situación en Chiapas, que son 3 causales. Nos
refirió a si la vida de la madre está en riesgo, si el producto tiene una malformación o si la mujer fue violentada de forma sexual. Entonces, a lo que nos escribes, que si no sabes si la transmisión es para toda la República, el aborto está penalizado, ¿no? Espero eso esclarezca un poco tu idea. Yo sé que no quiero malinterpretar tu escrito, si lo quieres por golpear, por decir yo soy de ultraderecha y soy conservador y aquí va a ser así, es algo que tarde que temprano va a caer. La Suprema Corte de Justicia tal vez se equivocó gravemente en Veracruz, porque son muchas mujeres, porque es una causal de muertes y porque se está viendo en pro de la salud pública. Lo acabamos de explicar ahorita, lo acaba de explicar el doctor y la licenciada de manera majestuosa. Tú decides tener sexo, con o sin protección. Quedamos embarazados. Ok, en nuestro uso de razón y de derechos constitucionales, puedes decir, como la licenciada acaba de explicarnos y compartirnos de su vida personal, yo no tengo entre mis planes ser papá, ¿no? Ella no quiere ser mamá, yo no quiero ser papá. Pero no vamos a ser papá, no estamos obligados ni atados a ser papás. Entonces tenemos 12 semanas todavía para replantearnos, oye, ¿podemos cambiar de decisión o nos mantenemos en lo que estamos? No, nos mantenemos. Ok, haces un proceso químico y tu hombre, si no quieres ser papá, te haces la vasectomía y ya, ahí se acabó el problema, ¿no? Esta situación que hay campañas ya de vasectomías, señor, son 3 días, es un cortecito, se acabó y ya no hay problema, ¿no? Pero repetimos una situación que el doctor Luis nos acaba de proporcionar por tercera vez: educación sexual, formación, alejar la jaula de oro del sistema católico es hermosa, pero hay que abrirle la puerta, hay que darle libertad a todas las personas, hay que usar el libre albedrío, por favor, ya es un buen momento para empezar a usarlo, y para eso estamos aquí, para verlo desde las disciplinas. La licenciada nos acaba de dar aportes increíbles. No es posible que en Pakistán, ya van a hacer el bebé, pues hay que matarlo. Véase la barbarie. Vea también el aspecto psicológico, porque ya no es lo mismo deshacerse de un producto químicamente pequeño, del tamaño de la punta del lapicero, a deshacerse de un producto de este tamaño, que sentiste es que patea, perdón Ferro que siempre te agarremos para este tipo de ejemplos, y que te digan, no, pues ya no sirve. O sea, ya hay un proceso que el doctor nos acaba de explicar, psicológico muy cabrón. Y venimos hablando ya desde 2 programas del proceso psicológico, de los trastornos que se generan en las personas. La licenciada nos comparte de los acompañantes, de decirle a alguien, oye, no te sientas culpable, no eres un monstruo por decidir, porque si nos vamos a sentir monstruos por cada decisión, el día que tú decides dar vuelta a la derecha en lugar de la izquierda, pisaste una hormiga, mataste, ¿no? Y cada día vivir así, pues va a ser algo terrible para cada ser humano. Repito, el doctor lo acaba de explicar grandioso con este síndrome que se llama religión, que nos tiene atrapados. La licenciada lo acaba de compartir, repito, nos lo acaba de compartir. Si en su esquema de vida no está ser mamá, no está obligada. No nació, es que usted mujer tiene que reproducirse. ¿Dónde está escrito? ¿No? ¿Dónde viene el código genético? ¿Puedo ser o no puedo ser? Y ya. O sea, ahí viene el poder de la elección. Pero valdría la pena, Alexander, aterrizar la pregunta. ¿Cuál es la diferencia, licenciada, entre la despenalización, la legalización? ¿Y cuál sería el proceso, el paso previo al siguiente, ¿no? Su orden. ¿Cuál es la diferencia? Una despenalización es sacar, por ejemplo, el aborto en Chiapas está tipificado en el 179 del Código Penal, que es un código que da risa porque dice: el que aborte
Yo no conozco a ningún hombre que pueda abortar. Entonces, la que aborta, solamente las mujeres podemos abortar. Entonces, sería despenalizar, sería sacar ese artículo del Código Penal, sacarlo y que abortar ya no sea un delito. Legalizar es otro proceso, es el que exigen las compañeras feministas, yo como feminista, y es que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Es decir, que sí sea legal, que lo marque la ley, que es un derecho para las mujeres acceder a procedimientos de aborto seguro, que sea seguro, es decir, no solamente que las mujeres tengan las opciones de ir al hospital, someterse a un procedimiento quirúrgico de aborto o elegir quedarse en su casa y hacer un proceso autónomo de aborto. Y gratuito porque pues tenemos que ser muy conscientes de que no todas las mujeres en México podemos acceder a comprar el medicamento, por ejemplo. Por ejemplo, una aspiración manual endouterina ronda los 5,000 pesos. ¿Qué mujer tiene 5,000 pesos para pagar o puede juntar 5,000 pesos en unas cuantas semanas? Es de verdad bastante difícil, es casi el salario de todo un mes para una familia común en el país. O comprar la mifepristona, por ejemplo, ni siquiera es como de venta libre, y si se logra encontrar en alguna farmacia es sumamente cara. El último precio del que tengo conocimiento eran 800 pesos por una pastilla. Además del misoprostol. No, es una de misoprostol. Misoprostol son 650 pesos por una caja de 36 pastillas. A veces a una chica le sobra el medicamento para otro procedimiento, si hay suerte se puede conseguir en unos 350 pesos, pero no es que todas las mujeres tengan acceso a ese dinero. 350 pesos es la comida de una semana. Entonces tiene que ser gratuito, y tiene que ser gratuito porque los embarazos no deseados también muestran las deficiencias que tiene el Estado, las deficiencias educativas a las que nos somete el Estado. Es decir, ¿por qué no va a ser gratuito si no se nos proporciona educación sexual integral? Hace unas semanas había una propuesta, creo que todavía va a votarse, el asunto del PIN parental, que es súper violatorio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Es decir, ¿cómo los padres pueden negar? ¿Cómo pueden negar que los niños y las niñas y los adolescentes tengan acceso a educación sexual integral? Creo que la idea que tenemos de la educación sexual integral es como muy rara. A mí me parece, y lo he comentado con muchos amigos y muchas amigas, que me parece que estas mentes puritanas al final de cuentas son como más sucias y extrañas que las mentes más liberales, ¿no? No es Kama Sutra para infantes, ¿no? Es explicar, la educación sexual integral puede proteger a las niñas y a los niños del abuso, pueden identificar que están siendo víctimas de abuso. Entonces es muy importante que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la educación sexual integral, y por eso, si no se proporciona educación sexual integral, el Estado tiene que responsabilizarse y hacer que las adolescentes y las mujeres tengan acceso a procedimientos de aborto seguro y gratuito. Chiapas tiene, hasta 2016 tenía el lugar número 1 en embarazo adolescente, y Villaflores era el primer municipio a nivel nacional en embarazo adolescente. Entonces es una cosa de cómo los diputados locales se atreven a hacer iniciativas de este tipo cuando tenemos problemas tan visibles y tan graves. Entonces, pues esa sería la diferencia. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, he contestado para la persona esta. Si tu intención fue así que se van a enojar, no, estamos hablando desde la academia. Por favor, tome nota porque es necesario. Bien explicado
se lo acaban de dar, casi que sacaron los frijolitos y los arroces para que llegue a todas las cabecitas. Y es cierto, este es nuestro mayor defecto, educación sexual integral. Punto final. En todas las áreas. No es posible que en la universidad, a mí me tocó ir a una capacitación, curso, no sé cómo lo quisieron llamar. Así se pone un condón, dije yo. Damas y caballeros, creo que el más pequeño aquí tiene 21 años. ¿Cómo se pone un condón? De compañeros, alguien de ustedes no sabe poner un condón, sin pena, porque nos vienen a hablar como que somos niños de secundaria. Yo particularmente en ese momento tenía 26 años, dije yo tengo una vida sexual activa desde los 18 y conozco los riesgos, conozco mi responsabilidad, sé qué y qué no, con quién sí y dónde no. Entonces no es posible que nos estén hablando como niños, si se supone que estamos en un espacio donde todos somos legalmente adultos. Y ahí viene un problema que me remito a lo que había comentado el doctor Luis, la capacitación. ¿Quién capacita a estas personas que van con los jóvenes, con los preadolescentes, con los adolescentes y con el adulto joven? Y a los tres les habla igual. Y te quedas así como que, ¿no? Yo bien llegaría y les explicaría así, como explico varios programas, pero tampoco es el punto. Déjenme vamos retomando el tema a una de las preguntas esenciales. ¿Cuáles son los retos legales a enfrentar en cuanto al proceso regulatorio del aborto voluntario en nuestro estado, licenciada? Hay un reto legal en todo el país, me atrevería a decirlo, y es que el asunto del aborto, más que un interés por como el tema de salud pública que es más bien una moneda de cambio política. ¿De qué manera voy a perder votantes si apruebo el aborto? Sí, definitivamente voy a perder votantes, pero ¿importa perder votantes cuando voy a salvar un montón de vidas y voy a permitir que las mujeres tengan acceso a abortos seguros y abortos dignos sin procesos de violencia por el personal médico? Eso también es un problema. Por ejemplo, en la Ciudad de México el aborto está despenalizado desde 2007 y si las mujeres siguen accediendo a sus abortos seguros por medio de las redes de acompañamiento, de mujeres que realizan el acompañamiento de otras mujeres en sus procesos de aborto. ¿Y por qué siguen prefiriendo acudir con redes de acompañamiento? Porque los servicios de salud siguen siendo violentos, siguen siendo discriminatorios y siguen estigmatizando a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Entonces, el reto es que tengamos en verdad un poder legislativo que sí esté comprometido con legislar desde la ciencia, desde el compromiso social, desde la justicia social y no desde el costo o la ganancia política. Sí, pues ese es uno de los doctor, en esta línea, ¿cuáles serían los retos psicosociales para poder lograr un adecuado proceso en cuanto al aborto voluntario? Pues yo creo que lo han mencionado todos. La educación sexual integral sería el mayor reto, ¿no? Mientras no podamos garantizar esta situación de verdadera integralidad en el tratamiento, el abordaje, la enseñanza de este ámbito tan importante de la vida humana, vamos a seguir teniendo muchísimos problemas, no solo en el ámbito de los abortos, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, ¿no? La sexualidad humana es un ámbito muy amplio, muy rico, que afecta prácticamente todos los patrones de vida, ¿no? Entonces, resolver ese tema, ¿no? De alguna forma, atender este tema es esencial. Yo creo que tendría que ser algo que está, por supuesto, consignado y protegido por nuestras leyes, pero también tendremos que tener mucho cuidado en esto. ¿Quién forma a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? Desde la infancia más temprana el tema de la sexualidad tendría que estar ahí. Pero desafortunadamente la gente que les forma muchas veces la gente que más telarañas moralistas posee, ¿no? Sin afán de denostar a nuestro gremio
docente, la verdad es que si tú revisas los programas de formación normalista, simple y sencillamente, ves un enorme vacío, un hueco abismal en todo este tema, pues de capacitarles de manera integral para educar en la sexualidad, y tendría que ser un tema esencial. Y claro, esta enseñanza para esta gente tendría que pasar por tocar precisamente todo este aspecto moralista. No podemos seguir como exigiendo es que hay que respetar, ¿no?, las creencias de la gente. Ok, sí, claro que hay que respetar las creencias de la gente, pero no podemos permitir que esas creencias se antepongan al bienestar social, a la vida sobre todo de los seres humanos, y por supuesto, ¿no?, a esta manera tan irresponsable de educar a los infantes, que nos está costando tan caro en todo ámbito, no solamente por el tema del aborto, insisto, todo el tema de los abusos sexuales, de la promiscuidad, del mundo pornógrafo que nos rodea, con esta doble moral, ¿no?, que es el resultado precisamente de esta carencia profunda de esta educación sexual integral, y que si hay remedio, sí se puede subsanar, sí, ya es más, ya existe en lo que se debe de hacer, simple y sencillamente es todo un tema político también, como mencionaba la maestra, no se quiere muchas veces hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque implica cambiar muchas cosas, porque implica poner en posiciones incómodas a mucha gente, y a la gente la verdad es que nos gusta estar en nuestra zona de confort las más de las veces, entonces es más cómodo como seguir ahí en esta corriente ideológica moralista y seguir excusándonos, es que el sistema de valores, ¿no? Pero estos valores, ¿a quién terminan beneficiando? ¿Valores de quién y para qué son estos, ¿no? Entonces, como que todo este cuestionamiento está pendiente, hace falta realmente, eso sería una reforma educativa, ¿no? No los bodrios que nos han vendido últimamente y nos han dicho, eso no son reformas educativas, son reformas laborales disfrazadas, ¿no? Una reforma educativa tendría que pasar necesariamente por este y muchos otros temas en la formación y capacitación de aquellos que, y por supuesto, la sexualidad tendría que ser un tema integral, y como ya lo mencionaba, ¿no?, nuestro querido conductor El Zorro, tendría que ser adecuado al nivel de desarrollo, ¿no? O sea, desde la educación básica preescolar hasta el bachillerato, tendría que ir tocando diferentes temas de maneras pertinentes, que tocaran y abordaran precisamente las problemáticas que están ocurriendo en esa etapa de maduración de los individuos. Encontré una de nuestras preguntas, antes de hacer la pregunta, voy a hacer más bien la pregunta primero. ¿Cuáles son las responsabilidades que incumple el Estado mexicano en materia de acuerdos internacionales de derechos humanos implicadas en su operatividad ante el aborto voluntario? Me voy a remitir a lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al caso de Veracruz. Ellos aseveraron que, cito, no existe obligación para legislar sobre el tema de manera constitutiva en los acuerdos internacionales o situaciones normativas firmadas por México. He de recordarles, porque yo sé que va a llegar hasta allá arriba, que sí se está violando un acuerdo internacional, y fue firmado en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, que es el Belém do Pará. Ojo ahí a nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque sí, se les fue el carro, sobre todo al asegurar que es que no hay acuerdo internacional, y así muy campechaneados de no tenemos por qué legislar, es un tema de un grupo de interés. No es un tema de un grupo de interés, es algo internacional. No es México, Argentina y Chile, es México, Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, todo el sur de nuestro continente. Nos vamos a Norteamérica, también hay una situación ahí con el aborto. Nos vamos a Canadá, también están preocupados por esta situación de que sea legal, sea seguro, y nos trasladamos a Europa, de donde vienen nuestros dogmas con la religión católica y con situaciones impuestas, y resulta que pues allá en la antigua casa hay unas cosas que están más adelantadas, hay otros lugares donde están muy atrás, pero a nuestros ministros que no se les vaya ahí el carro. Hay acuerdos, México ha firmado cuanto acuerdo. Si yo me pongo a sacar los acuerdos internacionales, si no está México en primer lugar, que sí, levantaron la mano y firmamos,
y resulta que a la hora de la acción no hay acción. Eso es algo que es así como que me da en la cara siempre que me pongo a leer. México tiene el acuerdo internacional sobre la no discriminación, y ves las cifras de discriminación en México y dices, ay, ¿para qué estás firmando cosas que no puedes llevar a cabo, no? Y recordar, Alexander, recordar aquí en esto que acabas de mencionar, en el derecho constitucional mexicano, una norma adoptada a nivel internacional que ha sido firmada y ratificada tiene el mismo impacto y peso que una norma constitucional. Entonces no solamente estamos hablando de un fallo, una afrenta, una ilegalidad en el sentido operativo del Estado, sino que estamos hablando necesariamente de una norma que rige el mismo proceso político de México, ¿no? Del país. Entonces a este grado se llega con la ratificación de un tratado internacional. Entonces no hay que perder de vista que se está cometiendo un proceso antinómico severo. Sí, el grado internacional es terrible, ¿no? Porque no estamos diciendo que México, Canadá firmaron, no. México y en la lista hay 128 países más. Dices, no puede ser así. Y bien nos explicaba hace un momento la licenciada este juego de poder, ¿no? Si autorizo, pierdo gente, pierdo votos, ¿no? Que al final todo se empieza a convertir y a traducir en votos en política, cuando eso no es política, eso más bien, ya hemos dicho con Mr. Black, es politiquería. Si apruebo el aborto, resulta que le corto un poco a la línea de producción de gente pobre, de gente que no va a alcanzar la vida esperada, pero es un nicho de votantes, ¿no? Y a veces me he referido a Ecatepec de manera despectiva, les he dicho, ustedes son el bastión del PRI, no es posible, tantos años no hay progreso y ustedes siguen creyendo, no sé qué les dan. Entonces así se traduce en la situación politiquera de nuestro país, no vamos a hacer esto porque afecta en tal forma, y porque no queremos ponernos en contra de las personas, y lo estamos viendo en la actualidad. Se está optando por políticas más humanistas y hay un frente peleando porque nos van a convertir en Venezuela, y yo ya llevo 2 años, casi 2 años y medio esperando mi Venezuela y no, nada más no veo llegar. Licenciada, en materia de derecho, ¿dónde recurre más el Estado? No solo en fallar, sino en dañar. Aquí ya no es solo un fallo, aquí no nos preocupa el fallo en la norma, el fallo en lo político, no, cómo está dañando a las mujeres, porque no voy a decir la sociedad, cómo las está dañando a ustedes. Ok. Respecto a la parte de los tratados internacionales, no solamente se viola la Belém do Pará, se viola también la CEDAW, la Convención de Beijing. Hay un montón de tratados internacionales que no solamente han sido firmados, han sido ratificados, y México está violando esos tratados internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha determinado que obligar a niñas y adolescentes a continuar embarazos es tortura, está tipificado casi como tortura. Entonces, por ejemplo, uno de los casos emblemáticos es el caso Paulina en el 2000, donde una chica fue agredida sexualmente, a consecuencia quedó embarazada, el personal médico con engaños le dijo que si accedía a un aborto se iba a morir. Entonces la mamá de la chica decidió no someterla al procedimiento. La chica tuvo que tener a un bebé muy joven, no recuerdo cuántos años tenía, me parece que eran 15, 14, una cosa así. Este caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es el único, en Chiapas hemos tenido varios, hace un par de años, no recuerdo el nombre de la chica. La chica era candidata para causal legal en varias. La chica era una mujer indígena, una adolescente indígena con síndrome de Down, en extrema pobreza, que había sido violada, con un bebé que tenía una malformación genética, y el personal médico le negó el acceso a una interrupción. Ese caso también creo que no se llevó hasta la Corte Interamericana,
pero sí hubo un proceso legal en contra del personal. Y creo que no solamente deberían iniciarse procesos en contra del personal médico, también en contra del Estado, porque el Estado legitima este tipo de prácticas. Me parece también que nos violenta cuando permite esta reproducción de roles y estereotipos. Por ejemplo, el asunto del 10 de mayo es algo que hemos tratado con mi mamá muchas veces. O sea, sí le doy un regalo de 10 de mayo, pero pues lo hemos tratado. El 10 de mayo fue establecido como una estrategia de despolitización para las mujeres. Instaurar este modelo de madre ideal, de madre abnegada, no es como es. A mí me parece de risa un país con un índice tan alto de violencia feminicida, de violencia contra las mujeres, que enaltece la maternidad y de esa manera, ¿no? Entonces, violento a las mujeres de la familia todo el año, pero el 10 de mayo les rindo pleitesía, ¿no? Entonces, es un asunto educativo, es un asunto cultural, es un asunto en el que no hay disposición del Estado por legislar, no hay compromiso político con las mujeres. Entonces es simulación, es violencia contra las mujeres, es un completo desentendimiento de la salud de las mujeres y una violación también jurídica, ¿no? Hay violación a los tratados internacionales. Por donde lo veamos, el decreto de la Suprema Corte de Justicia respecto a Veracruz fue un error. No podemos catalogarlo de otra forma más que un error y una burla también, una burla para con las mujeres, porque estas iniciativas no solamente surgen de los legisladores y las legisladoras, ¿no? Estas iniciativas surgen de la base, de las feministas que pelean y que luchan y que trabajan por despenalizar el aborto y que siguen y que acompañan. Entonces también eso violenta otra vez a las mujeres. Es decir, las redes de acompañamiento terminamos haciendo trabajo que le competiría al Estado, que le compete al Estado. Es decir, nosotras dedicamos tiempo, dinero, esfuerzo, desgaste emocional por algo que el Estado debería proporcionarnos. Entonces nos violenta en múltiples dimensiones. Sí, licenciada. Espera, Mr. Black. Yo creo que sumaría a eso de pleitesía el 10 de mayo. Creo que también es meramente una simulación, porque que llega uno con una plancha. Entonces también vamos a ver el ramillete de regalos. ¿Qué son? Una lavadora, mamá. ¿Para qué? Para que siga usted lavando ropa. No, o sea, hay toda una dinámica cultural en nuestro país, en nuestro México, tremenda. Dime, Mr. Black, te escucho. Yo comentaba, licenciada, doctor, quedan todavía muchos puntos en el tintero, pero tenemos que ir cerrando, entonces me gustaría aterrizar a una pregunta final. Doctor, ¿cuál sería su pronóstico con respecto al tema del aborto, sobre todo en el aspecto de salud mental? ¿Cuál sería el pronóstico para nuestro país a corto y tal vez mediano plazo? Corto plazo es desalentador, la verdad. No se están haciendo los cambios, no se están implementando las acciones ni a nivel legal, ni a nivel político, ni a nivel psicosocial, que tendrían que ir encaminadas, ¿no? a esta salud y sexual integral, a esta educación sexual integral, ¿no? Entonces, la verdad es que no veo a corto plazo que podamos acceder a un mejor nivel de derechos sexuales, reproductivos, a un mejor conocimiento, a mejor información. Tristemente, pues sí, todo este tema político se ha politizado, no tendría que ser así, pero en México todo se politiza, y entonces pues, se termina pasando lo que pasó en Veracruz, ¿no? Y que no es el único estado en el que ha pasado en otros lugares, ha pasado en otros momentos, en mismo Chiapas en algún tiempo pasó también. Entonces no es algo que se vaya a resolver como de la noche a la mañana, y que tampoco se va a resolver como por acuerdo, por tintazo, ¿no? Desafortunadamente pasa esto, ¿no? Nos suscribimos a todos los acuerdos internacionales, pero no se reglamenta. El problema en materia de derechos es que no se reglamenta, ¿no? Todo esto. Entonces, mientras no haya esta reglamentación, y yo estoy totalmente de acuerdo con la licenciada, el tema es la legalización, no solo la despenalización que se tiene que plantear, ¿no? De esto y de muchas otras cosas más, de legalizar también esto del acceso a educación y a la salud sexual y reproductiva integral, ¿no?
mientras esto no se ejecute y no se lleve también a la práctica, que sería la otra parte, ya la implementación de estas políticas, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que a corto plazo podamos acceder a un mundo mejor en ese sentido. A mediano plazo, pues bueno, por lo menos está la lucha, ¿no? Por lo menos está como el precedente de todos estos intentos. Sí es cierto, ¿no? Hay un avance muy paulatino, muy lento en materia de derechos en todos los sentidos, pero creo que sí lo hay, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que no es fácil, que cada paso es una batalla que se tiene que librar, no solamente con los políticos, sino sobre todo con la opinión pública, los medios, ¿no? Los medios son terribles monstruos que están a favor, tristemente, de estas visiones conservadoras y de ultraderecha, ¿no? Nuestras televisoras mexicanas son el hazmerreír del mundo en ese sentido, ¿no? Son terriblemente conservadoras, terriblemente anacrónicas en todos los sistemas de valores que difunden, que comparten, y cómo se sirven, cómo utilizan todos estos criterios de desigualdades de género, por poner un ejemplo, pues para mantener los estereotipos y seguir lucrando de los estereotipos, ¿no? Al fin y al cabo, también hay una base, hay una lógica perversa capitalista detrás de esta visión conservadora, porque permite al fin y al cabo la incesante acumulación de riqueza. Lo que Marx llamaba el ejército industrial de reserva existe precisamente por esto, ¿no? Porque la gente sigue teniendo hijos, hijas a diestra y siniestra, sin esta conciencia de que la reproducción es un derecho y una elección, ¿no? Pero por supuesto esto no conviene, porque pues al fin y al cabo entre más haya, pues más puedes apretar la tuerca y más puedes pues enriquecerte de esta explotación sin límites de la gente, ¿no? Eso es también parte de esta lógica perversa, sí tiene un motivo pues económico al fin y al cabo, ¿no? Entonces como que para hacer todo este cambio estamos hablando de una revolución de gran envergadura a largo plazo, son procesos intergeneracionales tristemente que se tienen que ir viviendo para que estos cambios se vayan aplicando. Licenciada, ¿cuál sería su pronóstico a corto y tal vez mediano plazo? Sobre la despenalización. En general. En general creo que hay un proceso de despenalización social, más que de despenalización legal. Creo que esto también tiene mucho que ver con el trabajo de las activistas, de la divulgación, de la información. Por ejemplo, Women on Waves es una organización que empezó llegando a los puertos de los países en donde estaba penalizado el aborto, llevando a las mujeres a alta mar, porque es un barco holandés, y en alta mar, donde ya no reglamenta la ley del territorio, es claro, la ley de la nacionalidad del barco, y en Holanda el aborto es legal. ¿De qué se dieron cuenta estas chicas? De que no podían ir país por país ayudando a estas chicas porque es un barco diminuto, que no iban a poder ayudarlas a todas, y que la solución estaba en la socialización de la información, es decir, en la creación de redes de mujeres capacitadas para acompañar procedimientos de aborto. Entonces, a corto plazo creo que definitivamente no hay un compromiso gubernamental, no hay un compromiso del Estado para con las mujeres, pero las mujeres tenemos un compromiso muy fuerte con las mujeres. Entonces, el Estado no va a garantizarnos absolutamente nada a corto plazo, pero nosotras podemos irnos garantizando entre nosotras por lo menos el cuidado, la ternura, el cuidado de la salud, la protección de la vida de otras mujeres. A mediano plazo creo que poco a poco el asunto de la despenalización social va a ir mejorando. Ahora ya no es tan catastrófico mencionar aborto, mencionar yo aborté, por ejemplo. Los procesos como historiadora, Chiapas tiene un proceso muy interesante del que podríamos hablar si ustedes quieren en otro programa. Claro que sí. En 1990 tiene un proceso muy interesante de intento de despenalización, que al final de cuentas no es un intento de despenalización, sino se iban a agregar 2 causales más, y fue un conflicto así enorme, hecatómbico con los grupos antiderechos, que luego tuvo repercusión en Centroamérica. Entonces, creo que a mediano plazo vamos a ir trabajando las activistas, vamos a seguir trabajando con mujeres, vamos a seguir desmitificando el asunto del aborto, desestigmatizando el asunto del aborto, y a largo plazo en algún momento esto va a ser una realidad y vamos a llegar
a una despenalización y a una legalización, porque es un compromiso y es una deuda histórica que el Estado tiene para con nosotros. Para el buen Richard Marroquín, hermano, lo acaban de explicar de una forma increíble. ¿Por qué si hay un proceso de intervención, por qué la necesidad de una ley? La necesidad de la ley nos lo acaba de explicar la licenciada Carla Yasmín, a quien repito otra vez, muchas gracias porque se hizo un espacio en su agenda y ya solita acaba de decirnos vamos a hacer otro programa, y claro que vamos a hacer otro programa más enfocado en nuestro Chiapas. ¿Por qué la necesidad de la ley? Para no incurrir en un delito, más allá del acto de que el Estado le debe 1000 años de disculpas a la mujer por todos los atropellos y tonterías que se han hecho, por no usar una palabra más impropia, para dar la seguridad social, que sea garantizado, que sea viable, que sea seguro. Ya nos explicó qué es una forma segura, qué es una forma insegura, y nos volvió a aclarar, y porque las llevo contadas 8 veces, que a pesar de que en la Ciudad de México el procedimiento del aborto sea legal, es violento. Yo llego, mujer llega y yo la trato mal, ahí está el problema. Porque, oiga, ¿por qué me trata mal si esto es legal aquí? Porque moralmente nos está haciendo sentir mal. No, señor médico, tiene usted que cambiar esa dinámica. El acto de que es legal no la vuelve una criminal a ella. Ojo, porque ya nos lo dijo, de este lado tengo yo al doctor, ya nos lo dijo el doctor, estamos con una carga y de influencia de nuestra familia, de la religión, de muchos dogmas que nos hacen ver que el aborto es algo malo. No, el aborto es una opción. Yo lo he dicho muchas veces, de repente saco el teclado de la computadora y digo es el botón de escape, ¿no? Es una segunda oportunidad. Es un momento que ya lo hemos dicho, y lo vuelvo a decir por tercera vez. Es una situación que yo ya elegí, que yo no voy a ser un papá, pero que no creo que vaya a ser un buen padre. Ya habíamos hablado que no hay manuales para ser papá, pero que no está entre mis planes, simplemente, ¿no? No me veo yo criando un niño, yo no me veo llevando a mi hijo a la escuela, no me veo sentado haciendo tarea, no veo eso. Entonces, si tengo la situación de, oye, vas a ser papá, ¿sabes qué? Pero que no, ¿no? Por eso quieren que sea legal, no más allá de la elección, que sea seguro para las mujeres, porque hay muchas mujeres que en su plan de vida no está ser mamá y no se van a ir a meter abajo de un puente a practicarse o a conseguir la medicina o malamente hacerse un degrado, que ya nos explicaron que el degrado es lo último que te puedes hacer. Así que a las amigas, a las mujeres que van a ver este programa, porque va a estar también en YouTube, no se hagan degrados. Ya nos lo explicó la licenciada, es lo más invasivo y dañino que se pueden hacer en el cuerpo. Así que ya saben, no al degrado, y vayan con un médico. Ya hay 2 estados donde es legal hacerlo, tienen 12 semanas. Está Oaxaca, que a Oaxaca tanto que le tiran, ay, que Oaxaca, miren, en Oaxaca es legal, en Oaxaca ya no va a haber comida chatarra para los niños. O sea, Oaxaca se está volviendo de primer mundo y nos está dejando en mal a muchos. O sea, no solo la Ciudad de México, Oaxaca, miren, que nos queda a tiro de piedra, es nuestro vecino. Y espero, mi querido Richard, te quede claro por qué es una necesidad que sea ley. Hay un procedimiento médico, sí, pero que sea garantizado, y que, por favor, a los médicos que vayan a hacer eso, no sean violentos con las personas. Ya están pasando por un proceso difícil, están llegando al espacio de la medicina. Recuerden que ese es el punto de la medicina, ayudar, no que, sí, de mala gana, no es la forma. Pues bueno, Mr. Black, ¿algo más que quieras agregar? Agradecer muchísimo a nuestros invitados de hoy. Realmente ha sido enriquecedor, y creo que se ha logrado generar el proceso de aterrizaje deseado. No soy sumamente pesimista, no puedo aspirar necesariamente a un cambio de conciencia en una circunstancia de corto plazo, pero creo que hay que trabajar para ir plantando esas semillas.
este es el espacio para tal cosa, y recuerden que es su espacio, a nuestros invitados, este es su espacio, por eso tomamos la palabra con mucho gusto. Cualquier circunstancia que ustedes quieran compartir con nosotros, inmediatamente con cualquiera de los colaboradores que formamos parte del Zorro que Enseña, estamos a su disposición, y recuerden, también es su espacio, a nuestro auditorio, estamos para tomar en cuenta sus comentarios, responder las dudas, y tampoco tener temor a que se puedan generar procesos de debate. Esto es lo que es evaluación teórica y teoría y crítica, son las partes esenciales de la academia. Muchísimas gracias, en verdad. Así que para quienes se están preguntando, oye, esa pregunta, todos los que formamos parte de todos los colaboradores del Zorro que Enseña, tenemos un chat en vivo, generamos otro video. Yo los invito que en el video general que tenemos ahí, en el en vivo, ahí nos pueden escribir. Ni los vamos a criminalizar, no, el punto es despejar la duda. Tienes una duda, qué bueno que la planteas. Tal vez si no la leo en el momento, la voy a leer después, pero la duda de mi buen Richard, la licenciada ya la había resuelto. De mi querida Becky, había tirado ahí unos piropos para el doctor. Becky, él es psicólogo, hazle caso cuando él dice cosas, porque saca el bisturí y dice, es ahí, no se anda con miniedades, y eso me encanta de todos nuestros invitados. Licenciada Carla Yasmín Escobar Domínguez, muchas gracias por su tiempo, gracias por decir que sí a este proyecto multidisciplinario que estamos realizando con Mr. Black y con la señorita Mictlán, que está ya escondida todavía, nos escucha. Doctor Luis Antonio Sánchez Trujillo, gracias por su tiempo, de verdad. Le repito, ya va a ser nuestro psicólogo de cabecera. Qué bueno que accede. Ya vimos que su pequeño no puede negar la cruz de la parroquia, es completamente usted. Ahorita que entré dije yo, ay, si es más pequeño. Están ahí los niños. Pues bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como ya lo dijo Mr. Black, aterrizamos lo más posible, y pues no es un tema que digamos ya quedó. Al contrario, como hemos estado hablando en otras ocasiones, es un dragón muy grande. Insisto que a veces solo le mochamos una uña, pero nos queda un gran camino por el cual nos volvamos a ver. Ya saben que aquí están las puertas abiertas. Yo estoy muy contento de tener cada viernes invitados. Les recuerdo a nuestro auditorio que estamos los viernes haciendo estos en vivos. Están invitados todos los viernes a las 7 de la noche. A veces empezamos a las 8. Hoy tuvimos una situación por cuestión de agenda de nuestros invitados, por eso iniciamos a las 8. Regularmente procuramos que sea a las 7, pero si nuestros invitados dicen que a las 8, pues a las 8 va a ser, porque la idea es tener aquí a la gente, a la academia, ¿no? Porque no es lo mismo que Mr. Black y yo nos mordamos el brazo. Y por cierto, no se pierdan los martes de complemento, que se ponen muy buenos. Mr. Black está ahí, ya está listo para el martes. Así que igual el martes nos vemos a las 7 de la noche. Por mi parte, no tengo más que agradecimientos a todas las personas que nos ven, a todas las personas que nos están viendo en vivo, a los que nos ven en nuestro canal de YouTube. Les pongo ahí las redes sociales donde pueden seguirnos. Pueden seguirnos en Facebook, en El Zorro que Enseña, en nuestro canal de YouTube que ya está recién hechecito, El Zorro que Enseña también. Pueden seguirnos en Twitter en @elzorroqe, que es que enseña. Y bueno, pueden contactarse con nosotros al correo electrónico por cualquier cuestión en elzorrotescucha1@gmail.com. Así que ahí estamos al pendiente de todos ustedes. Licenciada, doctor, gracias. Algo que le quieran decir a nuestra audiencia. Síganlos viendo. Compartan, inviten. Por supuesto. Gracias, ¿no? Como siempre es un placer estar acá. Gracias, en verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Siempre es como muy gratificante hablar del tema para otros auditorios y pues gracias por la invitación. No, a usted, licenciada Carla, que dicen que es de casa, ¿no? Pues amiga de señorita Mictlán. Entonces, sí, ahí tendremos oportunidad para planificarnos y hacer este programa que quiere específicamente para que nos aboquemos a Chiapas. Y si usted gusta, ya sea en este espacio o en el otro que yo tengo, podemos hablar de ser Chiapas. Ya sabe que usted ahí tiene el micrófono abierto. Yo no tengo problemas con que se hable del tema que se hable. Digo, somos muy abiertos. Yo particularmente soy muy apartidista y situaciones de ideas sociales, mientras tú seas respetuoso con el otro, es una idea válida, ¿no? Hay que respetarnos porque pues de ahí trata la pluralidad que yo manejo en todos estos productos y que congeniamos con Mr. Black, que esto debe ser así, ¿no? Pluri, pero bueno, yo me despido, auditorio querido, gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de El Zorro que Enseña. A mis invitados les pido que no se desconecten, vamos a hablar un segundito más. Y bueno, gracias por estar en una transmisión más con nosotros, Mr. Black, gracias por estar, yo sé que estabas algo ocupadón también. Y bueno, nos vemos el martes. Alexander, muchas gracias. Saludos al auditorio, nos estamos viendo pronto. Nos vemos el martes, recuerden, martes de complemento, y los esperamos el próximo viernes con otro tema de interés. Si no es que le damos fuerte otra vez a esta situación del aborto. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, gente, que tengan una excelente noche y un gran fin de semana. Cuídense mucho.